El demonio de las tumbas. Dejé mi nombre en el anonimato, pero nací y crecí en la Ciudad de México. Mi familia vivía en una casa modesta y un tanto vieja, rodeada de un muro de ladrillos que, según mis padres, la protegía de miradas curiosas. Detrás de ese muro, y un par de cuadras más allá, se alzaba un cementerio que muchos vecinos evitaban incluso de día. Nunca comprendí del todo el recelo que generaba aquel lugar, pero sí notaba que algo en su atmósfera despertaba rumores y hacía que la gente se persignara cada vez que pasaba cerca. El camposanto se extendía con sus lápidas grises y sus cruces oxidadas, siempre cubiertas por un aire pesado que ni la luz del mediodía podía disipar. Crecí escuchando historias de aparecidos y susurros en la noche, pero me acostumbré tanto a esos relatos que dejé de prestarles atención, creyendo que eran parte del folclore de la zona. Con el tiempo, esa indiferencia me llevó a asumir que nada anormal ocurría en los cementerios, que el miedo era más una herencia cultural que una realidad tangible. Sin embargo, todo cambió cuando tuve la experiencia más aterradora de mi vida, algo que ni los sacerdotes ni los más escépticos han logrado explicar. Ocurrió cuando yo era un estudiante que regresaba de la escuela, poco antes del anochecer. Ya había terminado mis tareas y mi rutina de la tarde y decidí caminar a casa por el camino de costumbre. Aquel sendero pasaba justo a un costado del cementerio. No era algo que me provocara temor, lo había recorrido 1000 veces, de día y de noche, sin sobresaltos ni leyendas que me asustaran. Aquella tarde, el cielo se había teñido de un tono rojizo intenso, casi apocalíptico, como si el sol se resistiera a dejar paso a la noche. Recuerdo un ligero escalofrío recorriendo mi espalda cuando me aproximé al muro que bordeaba el cementerio. El aire estaba pesado, como si el ambiente hubiera adquirido un espesor casi líquido que me dificultaba la respiración. Traté de ignorar ese presentimiento de inquietud, pero los latidos de mi corazón se aceleraron sin que yo encontrara una razón concreta. Me dije que tal vez era el cansancio o alguna imaginación infantil, y seguí adelante. Fue entonces cuando vi a una mujer anciana parada junto a la reja principal del cementerio. Llevaba un rebozo oscuro y se apoyaba en un bastón. Su figura menuda se recortaba contra las cruces que se vislumbraban detrás, y por un momento me llamó la atención lo sola que se veía en ese lugar a una hora tan tardía. Supe que me estaba observando porque sentí su mirada, sentí un escalofrío en la nuca, esa extraña intuición de que alguien te fija los ojos con insistencia. Cuando pasé junto a ella, me habló con voz suave y temblorosa. Apenas pude entender lo que decía, pero intuía que me pedía ayuda para entrar o para encontrar alguna tumba específica. No lo comprendí del todo, pero supe que reclamaba mi asistencia. Decidí ayudarla por simple amabilidad. Pensé en mi abuela y en lo difícil que era para ella moverse de un lado a otro. Así que me ofrecí a acompañarla unos metros dentro del cementerio para ver si necesitaba algo. Empujé un poco la reja, que se abrió con un crujido agudo que resonó en el silencio. Antes de internarnos, percibí un aroma extraño que no reconocí de inmediato. Era algo entre moho, putrefacción y, lo que más tarde relacionaría, un fuerte olor a azufre. Aún así, pensé que podría ser el hedor de flores marchitas, basura o incluso algún animal muerto. No sería tan raro encontrar algo así en un cementerio. Caminé a su lado con paso lento. La anciana no decía mucho, solo murmuraba cosas ininteligibles, casi como un rezo o un lamento que rebotaba entre las lápidas. De pronto, advertí que el sol se había ocultado casi por completo y la penumbra creciente hacía que todo se viera más siniestro. Se alzaban mausoleos antiguos, decorados con ángeles tallados de rostros melancólicos y cruces metálicas desgastadas por la intemperie. Un viento helado me golpeó el rostro y me hizo fruncir el ceño. No sabía por qué, pero mi cuerpo se mantenía en constante alerta, como si un peligro invisible me acechara. Mientras avanzábamos entre las tumbas, sentí un retorcijón en el estómago al notar que el hedor se intensificaba y ya no podía confundirlo con nada natural. Era un aroma agrio que se metía en mis fosas nasales y me provocaba arcadas. Me costó tragar saliva. Luego, de reojo, vi el rostro de la anciana.
Fue un instante breve, pero suficiente para darme cuenta de que no era normal. Sus manos parecían huesudas, casi sin carne. Y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, tenían un brillo enfermo, como si ardieran con un fuego interno. Sentí un escalofrío que heló mi sangre. Quise pensar que la tenue luz me hacía ver visiones o que se trataba de una ilusión provocada por la penumbra. Aún así, seguí caminando tras ella, atrapado por una mezcla de curiosidad y terror que no podía explicar. De pronto, a mitad de un pasillo de lápidas, sentí que mis pasos se volvían más pesados. Era como si algo se aferrara a mis piernas. El hedor se volvió casi insoportable y mi garganta ardía. Al voltear hacia la anciana, me di cuenta de que su postura había cambiado. Ya no se apoyaba en el bastón, sino que lo arrastraba, casi flotando sobre las piedras. Era como si su cuerpo no pesara nada, pero al mismo tiempo se deformaba con cada paso, retorciéndose de una manera antinatural. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue en ese instante cuando la mujer volteó hacia mí y vi que su rostro era el de una calavera viviente, con pedazos de piel marchita y unos dientes largos que se asomaban entre sus labios cuarteados. Un pánico ancestral se apoderó de mi mente. Sentí que mi corazón iba a reventar y mi garganta se cerró sin poder emitir sonido alguno. Intenté gritar, pero no salió ni un gemido, solo un sofoco ahogado que martillaba mis oídos. La anciana me miró con una expresión de malsana alegría, como si disfrutara mi terror. Aquel fuego enfermo en sus cuencas aumentó de intensidad y sentí que se acercaba a mí sin mover realmente los pies, deslizándose entre las lápidas con un siseo casi animal. Sentí un impulso irrefrenable de correr, pero mis piernas temblaban y no respondían. Las rodillas se me doblaron y caí de bruces junto a una tumba sin nombre. Un dolor punzante recorrió mi hombro, y justo antes de perder el conocimiento, la última imagen que tuve fue el cráneo semiderruido de la anciana, sonriendo con una mueca imposible. No supe cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, me encontraba en una pequeña caseta dentro del mismo cementerio, iluminada apenas por una bombilla amarillenta. Un hombre de rostro surcado por arrugas me observaba con preocupación. Sus ropas estaban polvorientas y tenía un viejo sombrero colgado de una silla a su lado. Era el cuidador del cementerio, quien me contó que me había encontrado tendido en el suelo, sin sentido, cerca de las tumbas más antiguas. Me habló con voz temblorosa, diciendo que había tenido suerte de seguir vivo, pues lo que había visto no era simplemente el fantasma de una anciana, sino un demonio que se disfrazaba para engañar a los incautos. Agregó que aquella presencia diabólica llevaba tiempo rondando el camposanto y aunque pocos se atrevían a hablar de ello, él sabía que la criatura se alimentaba de la energía de niños y adolescentes que osaban pasar solos por ahí. Mientras escuchaba su historia, sentí un escalofrío que me erizaba los vellos del cuerpo. No podía creer lo que me contaba, pero la mirada seria y desencajada del cuidador me hizo dudar de mi propia incredulidad. Me confesó que muchos jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie decía abiertamente que era el demonio, pero una buena parte de la gente del barrio contaba historias muy parecidas a la mía. Eran relatos confusos, que siempre quedaban en rumores o chismes de pasillo, pero que en conjunto formaban un mosaico de terror que no dejaba de repetirse. La policía local casi nunca tomaba esas denuncias en serio, asumiendo que se trataba de fugas de hogar o secuestros, sin sospechar siquiera un elemento sobrenatural. El cuidador me dio agua y se ofreció a escoltarme hasta la salida. Caminé con él, todavía tambaleándome y sintiendo un escozor en el pecho. Evité mirar a las tumbas, porque temía volver a ver esa figura en la penumbra. Antes de llegar a la reja, le conté un poco de lo que había sucedido, intentando darle sentido a la experiencia que había vivido. Le dije que en un principio la anciana parecía una mujer necesitada de ayuda, y como esa imagen se transformó en algo que superaba el entendimiento humano. Me escuchó con el ceño fruncido y, con voz grave, me advirtió que no era casualidad que me hubiera topado con ese ente. Aseguró que la criatura elegía a sus presas, llamándolas con la apariencia de una persona frágil, pues así despertaba la compasión de los incautos. Al salir, tropecé con un montón de tierra cerca de la puerta principal, donde había un ramo de flores marchitas.
El cuidador me sostuvo del brazo y sentí que sus dedos temblaban. Noté que él también estaba aterrado. Le agradecí su auxilio y corrí hacia mi casa con el corazón en la boca. Aquella noche casi no dormí. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro cadavérico de la anciana con su mueca pérfida. Pasé horas despierto, mirando por la ventana y creyendo ver sombras cruzar la calle. Mi familia notó mi palidez a la mañana siguiente, pero no les dije nada. Aún estaba en shock y no quería preocuparlos ni enfrentarme a sus preguntas o su incredulidad. Las semanas siguientes fueron un calvario. Cualquier olor fuerte me recordaba ese hedor a putrefacción y azufre y me provocaba náuseas. Durante el día, intentaba convencerme de que todo había sido un mal sueño o una sugestión alimentada por el miedo y las leyendas urbanas. Por las noches, en cambio, era imposible sostener esa versión. Me asediaban pesadillas confusas en las que corría por el cementerio perseguido por la silueta encorvada de la anciana, que reía con carcajadas estridentes. Cada vez que despertaba de esos sueños, con el cuerpo empapado en sudor frío, sentía que el ambiente de mi habitación estaba cargado de energía negativa, como si ella pudiera atravesar las paredes de mi casa y acechar mi mente sin descanso. Fue entonces cuando recordé lo que me había dicho el cuidador, que había tenido suerte de sobrevivir. Empecé a sentir una extraña gratitud mezclada con un profundo miedo que me carcomía. Evitaba pasar cerca del cementerio, aunque ello implicara caminar varias calles de más para llegar a la escuela. Sin embargo, la sola imagen de verlo a lo lejos me ponía la piel de gallina. Empecé a investigar por mi cuenta, con discreción, preguntando a algunos vecinos ancianos que vivían cerca. Muchos guardaban silencio, otros se persignaban y decían que no querían hablar de esos asuntos. Logré, con un par de testimonios, confirmar que ya había habido desapariciones de chicos que caminaban solos al anochecer. Algunas versiones decían que veían a una mujer suplicando ayuda y, al acercarse, ocurría algo terrible que nadie podía oír. Al final, nunca se encontraba rastro alguno de las víctimas y la mayoría prefería atribuirlo a secuestros o fugitivos. Solo unos pocos nombraban una presencia oscura que adoptaba la apariencia de un anciano o anciana, atrayendo a sus presas al corazón del cementerio. Esos relatos coincidían demasiado con lo que me había sucedido, lo cual aumentaba mi temor. Me preguntaba por qué yo había sobrevivido, qué tenía de especial o si solo había sido un error de cálculo de esa cosa. Nadie tenía respuestas y el silencio que rodeaba el tema me hacía sentir más aislado. Dejé de ser el mismo de antes. En la escuela, me volví reservado, atento a cualquier sombra o figura extraña. Tenía la sensación de que esa entidad no me había olvidado, de que en cualquier momento podría volver a aparecer, adoptando otra forma para confundir a sus víctimas. Conforme fueron pasando los meses, mis padres notaron mi cambio. Atribuyeron mi comportamiento al estrés o a problemas de adolescencia y me sugirieron que saliera con amigos y pensara en cosas alegres. Yo asentía en silencio, sin atreverme a mencionar lo que realmente me había marcado. No podía sacarme de la cabeza la mirada del demonio ni la advertencia de que ese ente era responsable de la desaparición de varios jóvenes. Sabía que debía mantenerme alerta, pero vivía con el temor de que un descuido me llevara a un segundo encuentro, uno del que quizá no saldría con vida. Cada pesadilla alimentaba esa sensación de fragilidad. Una tarde, tomé el valor para visitar al cuidador del cementerio y pedirle más información. Cuando llegué al lugar, él me reconoció de inmediato. Me pidió que no me acercara a la zona de las tumbas más viejas y me ofreció un té de hierbas que olía a ruda. Mientras bebía, me comentó que algunos sacerdotes habían intentado bendecir todo el camposanto, pero inexplicablemente, ciertos rincones permanecían ajenos a las oraciones. Era como si algo impidiera que el poder divino penetrara en ellos. También mencionó que durante años se habían encontrado restos de animales y símbolos indescifrables pintados con sangre en las criptas. Aquellas eran prácticas vinculadas con el ocultismo, y muchos sospechaban que habían facilitado la presencia de esa entidad maligna. No volví a entrar al cementerio al anochecer. Desde aquel día fatídico, me prometí a mí mismo no tentar a la suerte. Y aunque intentaba reanudar mi vida con normalidad, sentía que esa experiencia me había robado la inocencia.
Ahora tenía la certeza de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión, que no todo lo que habita en un cementerio son simples recuerdos de los difuntos. Hay algo más, algo que se alimenta de nuestro miedo y que puede adoptar la forma de una anciana indefensa para atraerte con engaños. He cargado este secreto por años, preguntándome cuántas personas más habrán sufrido una experiencia similar. Me estremece pensar que quizá varios jóvenes desaparecidos fueron atrapados por ese demonio sin haber tenido la fortuna de ser encontrados por el cuidador. A veces sueño con sus rostros y me pregunto si esas pobres almas vagan atrapadas entre tumbas y sepulcros, perdidas en una dimensión donde la criatura se ensaña con ellas. Me hago la promesa de mantener viva esta advertencia, incluso si mi nombre permanece en el anonimato. No deseo fama ni protagonismo, solo quiero que la gente sepa que hay horrores reales que se esconden en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. Ya no vivo en aquella casa cerca del cementerio. Me mudé con mi familia a otro barrio, pero el recuerdo sigue grabado en mi mente como una cicatriz imborrable. Aún así, me considero afortunado de poder contarlo, de no ser otra estadística de desaparición en las noticias. Cada vez que paso cerca de un panteón, siento un nudo en la garganta y evito acercarme. He aprendido que la curiosidad y la compasión, por nobles que sean, pueden convertirse en un arma de doble filo cuando topan con entidades cuyo origen desconocemos. No quiero volver a ver esos ojos vacíos ni oler aquel hedor corrupto. Prefiero quedarme con las palabras del cuidador, quien, con el rostro desencajado, me aseguró que había escapado de un mal que devoraba a jóvenes. Un mal con 1000 rostros que espera, silencioso, en los rincones más oscuros de la ciudad. Mi experiencia no ha sido fácil de asimilar, pero hoy la comparto para advertir a quienes, como yo, se confían de la rutina y piensan que los terrores urbanos son solo relatos fantasiosos. A veces, entre las tumbas dormidas, hay algo que acecha y que jamás descansa. Algo que sigue ahí, burlándose de la muerte y aprovechando el temor de los vivos para alimentarse. Y es que hay historias de cementerios que no son simples leyendas, son realidades tan horribles que pueden arrastrar el alma de quienes osan adentrarse en las sombras sin precaución. Yo estuve al borde de ser una víctima más y lo único que me salvó fue el hallazgo casual de un cuidador que, en ese momento, se convirtió en mi ángel guardián. A veces despierto en mitad de la noche, con la ropa empapada en sudor frío, y tengo la certeza de que algo me observa desde la ventana. Mi corazón late con fuerza mientras sostengo la respiración, temiendo escuchar un crujir de huesos o un siseo en la oscuridad. Entonces recuerdo aquel rostro descarnado y un escalofrío me recorre el cuerpo. Busco tranquilidad en la convicción de que ahora estoy lejos, pero en el fondo sé que una vez que ese ser clava sus ojos en ti, su presencia podría atravesar cualquier distancia. No hay muro ni reja que lo mantenga alejado para siempre. Esa es la peor parte de esta vivencia, el saber que, de algún modo, sigo vinculado a aquel horror y que, cada vez que cierro los ojos, me adentro en su reino. Aún así, seguiré viviendo y relataré mi historia cada vez que alguien necesite saber por qué debería evitar caminar solo junto a un cementerio al anochecer. Lo hago con la esperanza de proteger a los desprevenidos, de advertir a los curiosos y de honrar a quienes jamás regresaron de un encuentro tan macabro. Hoy, al escribir estas líneas, exorcizo parte del miedo que me persiguió desde aquella tarde. Pero mi corazón aún se agita al pensar que no es solo un relato, sino un fragmento de mi vida que me acompaña en cada paso que doy. Y es que hay terrores que nunca mueren, que subsisten en las grietas de la noche, acechando, siempre acechando. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.